Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este jueves 28 de diciembre, y nos vamos a hacer cargo de varios temas. Anoche el presidente Gabriel Boric se sorprendió con este anuncio, ¿verdad?, que celebra este acuerdo de explotación del litio entre la gigante estatal Codelco y SQM. Todos los detalles, lo que implica, ¿verdad?, esta decisión y esta resolución, vamos a estar comentándolas también en el siguiente bloque, donde también queremos hacer una suerte como de recapitulación de los hitos más importantes que han marcado este año en materia política, también en materia económica, y lo vamos a hacer con el analista político Axel Cayes. Pero antes queremos entrar en otro tema que tiene que ver con que ayer comenzó a regir la primera política nacional migratoria, siendo el tema migraciones uno de los aspectos que más se destacan a la hora de analizar cuáles son los temas más importantes para la ciudadanía, ¿no es así? Y todo lo que tiene que ver con el aumento de la migración irregular. ¿De qué se trata esta política? ¿De cómo se va a materializar en los hechos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con los procesos de expulsión. El gobierno ha dicho que han expulsado en lo que va de este año ya a 920 personas. Todo eso y más queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es abogado, magíster en políticas públicas y director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muy buenos días, gracias a ti. Bien, pues partamos entonces con esta visión. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre esta política nacional de migración? ¿Cómo operaría en la práctica y estas 27 medidas que se han anunciado? Bueno, la política nacional de migración es algo que introduce la ley de migraciones, que ya no es tan nueva, pero que cambió hace un par de años. Y el principal objetivo de la política de migración es que el Estado, de una manera integral y abordando desde distintos ministerios, de distintos servicios públicos, pueda ponerse de acuerdo con una mirada más estratégica y no de tan corto plazo respecto a cuáles van a ser los principales objetivos para tener un manejo de la migración que cumpla con distintos objetivos de integración, de control, de seguridad, de regularidad migratoria, etcétera. Entonces, en ese sentido, uno de los avances importantes que ha incorporado la legislación en la forma en que el Estado se hace cargo de los desafíos vinculados a la migración. Ahora, la política se lanzó en julio, todos estos meses se demoró en tener la revisión de la Contraloría y poder publicarse en el diario oficial, pero son temas que ya se han empezado a trabajar desde el gobierno. Hay una serie de medidas que ya están en ejecución y hay cuestiones bien importantes en distintas líneas. O sea, hay muchas medidas en torno a la seguridad, hay medidas vinculadas a la regularidad migratoria, hay medidas vinculadas a la integración, pero el principal objetivo, creo yo, no está en la política, sino que va a estar en que se ejecute de manera exitosa. Entonces eso es lo que vamos a ver cómo avanza en los meses que vienen. Entonces vamos por algunos temas que tienen que ver con cómo se va a materializar en definitiva la regulación, o mejor dicho, cómo se va a lograr regular la migración, tomando en cuenta que tenemos esta frontera del norte tan larga y porosa que hace muy difícil, por supuesto, el poder controlar el ingreso de migrantes. ¿Qué hay respecto de aquello? ¿Qué elementos, qué nuevas políticas pueden ayudar a generar un mayor control? Mira, desde nuestra perspectiva tiene que haber un equilibrio entre distintos tipos de medidas. O sea, es fundamental que se avance con las medidas vinculadas a seguridad, que la política incorpora una serie de medidas y de proyectos de ley vinculados a eso, pero también tiene que haber énfasis en la integración social y económica de los migrantes, en que la institucionalidad sea eficiente. O sea, el Servicio de Migraciones tenía una fila de solicitudes pendientes que alcanzaban cerca de 300.000 en un momento. Se ha avanzado en eso, pero eso que no se habla tanto es fundamental. O sea, si es que las personas no tienen cómo entrar de manera regular a Chile porque las visas se demoran
muchos meses o incluso un año en ser revisada, estamos poniendo incentivos para que la migración sea irregular. Entonces, que haya canales de ingreso regular, que las instituciones funcionen correctamente, que los plazos sean razonables, también es algo muy importante si queremos evitar la irregularidad migratoria, no solamente lo que hacemos en la frontera o las medidas de seguridad. Y por otro lado, hay que hacerse cargo de la situación que hoy día tienen las personas que ya están viviendo en Chile de manera irregular. No basta con poner más seguridad en la frontera si tenemos en Chile adentro viviendo en nuestras ciudades cerca de 200.000 personas en situación irregular. Entonces, ¿de qué manera la política va actuando en sus distintas líneas de manera equilibrada y de manera que se vayan complementando esas líneas? Es súper importante. Y la política tiene 27 medidas y una serie de proyectos de ley. Entonces, ir viendo cómo se avanzan esas cosas va a ser súper importante. Los proyectos de ley, ninguno ha sido aprobado y varios ya están presentados en el Congreso. Juan Pablo, cuando tú hablas de si vamos a poner muchas trabas para obtener visa, vamos a incentivar el tema de la migración irregular. Esa es una discusión súper que se ha dado en momentos de máxima tensión política también, ¿no es cierto?, respecto de qué ha pasado con estas medidas que, por un lado, pretendían darle cierta cabida, en otros, te estoy hablando cuando se habla tanto, ¿no?, de cuando Piñera fue a Cúcuta, en un momento distinto, por supuesto, del proceso migratorio en Chile, y cómo todo eso, ¿no es cierto?, derivó en una serie de medidas para facilitar la llegada de venezolanos, sobre todo, que venían en una situación de crisis humanitaria muy, muy aguda, muy profunda. Pero ahí empezaron a haber cambios respecto de las visas, ¿no? Y que eso, a juicio de algunos expertos, posibilitó, tal como tú señalas, el aumento de la migración irregular. Entonces, ¿cómo podrías tú ahí entrar en el punto de esta dualidad entre, por un lado, tener mejores fórmulas para acoger a aquellos migrantes que vienen efectivamente a hacer un aporte al país, ¿no?, y aquellos que están en otras condiciones, o como por ejemplo los mismos casos que hemos visto de delincuentes que han ingresado o de bandas que han ingresado a Chile? Sí, bueno, el peor de los escenarios es cuando los ingresos irregulares aumentan, como lo hemos visto en los últimos años, porque por un lado eso es un problema para las personas que vienen migrando hacia Chile con la intención de insertarse, de trabajar, de aportar, etcétera. Si llegan de manera irregular, van a tener un montón de dificultades para poder insertarse en el país. Es un problema para las personas que viven ya en Chile, seamos chilenos, migrantes, etcétera. Y también un problema de seguridad, porque no sabemos bien quién entra. Entonces, el principal objetivo tiene que ser cómo reducir al máximo posible los ingresos irregulares al país, porque eso también permite controlar de mucho mejor manera las fronteras, poder identificar con mayor facilidad cuándo puede haber bandas criminales que están tratando de operar en las fronteras o ingresando al país. Y mientras mayor movimiento irregular haya, y esto no solamente sea en Chile, sino que en otros países, mayor presencia y mayor facilidad van a tener las bandas criminales, ya sea de narcotráfico, de tráfico de migrantes, de trata de personas, para poder operar no solo en Chile, sino que también en la región. Entonces, ese es el primer objetivo. Ahora, lo difícil es encontrar el equilibrio respecto de cómo se disminuye la migración irregular. Ahí una visión puede ser restringir al máximo el ingreso al país, ser muy selectivos en quienes pueden venir y que sea un número lo más acotado posible. Y otra visión es decir, abramos más canales de migración regular, demos facilidades para que la gente venga por vías regulares. Y el desafío está en encontrar un equilibrio entre ambas visiones. Por un lado, Chile no puede abrir las puertas de par en par para que vengan todas las personas que quieran, pero por otro lado, si restringimos demasiado, estamos generando incentivos para que la gente entre de manera irregular, que es lo que ha pasado, sobre todo en el tiempo de pandemia, en que había una presión migratoria muy fuerte, sobre todo por la crisis de Venezuela, en que teníamos las fronteras cerradas y se dispararon los ingresos por paso no habilitado. ¿Cómo observas desde ese punto de vista, Juan Pablo, el proyecto de ley que pretende reinstalar, porque esto existía antes, ¿no?, del 2021, si no me equivoco, o 2022, el reinstalar la migración ilegal como delito? Nosotros creemos que eso es un error, y es un error desde la perspectiva de las políticas migratorias, pero también desde la seguridad, porque primero vamos a eliminar la línea que distingue entre delitos como el tráfico de migrantes, como la trata de personas, entre otras actividades criminales, respecto de quienes ingresan por un paso no habilitado al país
y el concepto de delincuencia vinculado a migración o a extranjeros se va a ampliar sin poder distinguir entre esas situaciones que son muy distintas. Y por otro lado, es que el Estado los va a perseguir como delincuentes, y eso va a hacer que se invisibilicen aún más y se alejen aún más de la institucionalidad, haciendo que lo que el Estado debiese buscar es que esos extranjeros se acerquen a la institucionalidad, porque mientras más excluidos estén, más dificultades va a haber de que se integren y de que puedan trabajar, y ojalá puedan trabajar de manera formal. Y a nivel internacional hay evidencia de que mientras mayor exclusión y mayor irregularidad se genere respecto de los extranjeros, más difícil es avanzar en seguridad, y que la regularidad migratoria, las oportunidades de acceder a la regularidad migratoria disminuyen los índices de criminalidad entre los extranjeros. Entonces, ahí hay un problema de seguridad y un problema de integración. Ahora, si se va a lograr disminuir los ingresos irregulares, tipificando como delito el ingreso irregular, es una discusión que está abierta. No hay evidencia internacional de que esa sea una medida que vaya a funcionar. Entonces, desde nuestra perspectiva, tiene más contras que beneficios. No vemos cuál va a ser el beneficio, más que una señal política quizá, al tipificar como delito. Dicho lo anterior, ¿hay algún catastro? Tú decías 200.000 personas en Chile que están sin regularizar sus papeles. O sea, estamos hablando, y en ese universo, ¿cuáles son las nacionalidades que predominan? La mayoría son personas venezolanas, que nosotros no sabemos cuántas personas están en situación irregular en Chile. O sea, es un dato que es muy difícil de estimar, pero lo que sí se sabe es cuántas personas han sido denunciadas o se han autodenunciado por ingresos por paso no habilitado, y también las personas que se han inscrito al proceso de empadronamiento biométrico que está llevando a cabo el gobierno. Y en ese proceso se inscribieron cerca de 190.000 personas, todas mayores de edad, y además sabemos que hay niños, niñas y adolescentes migrantes que están en el sistema escolar con un IPE, que es un número provisorio, y que no tienen RUT, que son cerca de 140.000 para el año 2023. O sea, ahí ya tenemos más de 300.000 personas entre menores y adultos que están en situación irregular. Entonces, la magnitud de ese número también nos tiene que hacer pensar qué tipo de medidas vamos a tomar, porque si es que la única respuesta frente a quienes viven en Chile de manera irregular son las expulsiones, nos podemos demorar décadas en expulsarlo a todos. Entonces, no solamente respecto de si es que nos parece bien o mal que la expulsión esté orientada a todas las personas que han ingresado por paso no habilitado, sino que también hay que tener un criterio de realidad y cuál es el impacto que va a tener para el país tener durante años a personas viviendo irregulares en Chile. Claro, exactamente. Ahora, dime una cosa, a propósito de lo que tú mencionas, Juan Pablo, ¿qué antecedentes tienes del proceso precisamente de identificación biométrico para los migrantes? ¿Puedes explicar en qué consiste y todo esto, por supuesto, con el objetivo de regularizar la situación de los que están irregular en Chile? Sí, bueno, el empadronamiento biométrico es una de las medidas más importantes de la Política Nacional de Migración, está considerada dentro de la política, que consiste en que las personas que han ingresado a Chile por un paso no habilitado, hasta un momento específico, antes de que empezara el proceso, es la fecha máxima en que podía entrar una persona a Chile y participar de este proceso. Y lo importante de eso es que no se genere un incentivo para que las personas vengan a empadronarse, sino que son personas que solamente pueden haber ingresado a Chile hasta una fecha anterior a este proceso. Y que quienes hayan ingresado por paso no habilitado puedan autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones y empezar este proceso de empadronamiento biométrico, que lo que hace es identificar quiénes están en Chile viviendo de manera irregular, porque han ingresado irregularmente, y que se puedan ver sus antecedentes, que se les pueda identificar, de manera que quienes se empadronen y tengan antecedentes penales, por ejemplo, puedan ser expulsados. Pero el proceso también, y está planteado en la Política Nacional de Migración dentro de las medidas concretas que se están ejecutando, apuntan que en algún momento, cuando se termine con este proceso, se evalúe quiénes podrían regularizarse. Entonces, de las 190.000 personas que están inscritas en el proceso, ayer el subsecretario Monsalve decía que 158.000 ya han sido empadronadas, y lo que viene es que el gobierno defina con qué requisitos se va a permitir que algunas se puedan regularizar, que lo que han dicho hasta ahora es que serían requisitos de arraigo familiar o económico. Y eso, si bien ha sido bien discutido en el ámbito político, nosotros consideramos que es muy importante,
porque si tenemos 160.000 personas que están hoy día viviendo de manera irregular, y se le da la oportunidad, por ejemplo, de trabajar formalmente, eso no solamente va a mejorar la calidad de vida de esas personas, sino que tiene un impacto económico importante. ¿Cómo ven, Juan Pablo, el proceso de expulsiones, que ha sido también un elemento que, claro, que se ha usado, ¿no?, para cuestionar al gobierno respecto del control de la migración irregular y del control, básicamente, de aquellos migrantes que, entrando en condición irregular, no todos, porque hay algunos que han cometido delitos y han ingresado de manera regular, eso hay que decirlo también, pero que en definitiva son personas que cometen delitos y de las cuales hay que ejecutar, por ejemplo, la medida de expulsión. El gobierno ha dicho, lo decía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en lo que va del año se han expulsado 920 personas, es decir, hay 920 expulsiones ejecutadas durante este año. ¿Cómo observan ustedes ese proceso y cuáles son las complejidades que tiene? Sí, bueno, lo primero es decir que las expulsiones son una medida que está contemplada en la ley, que tiene causales específicas y que es necesario ejecutarla. El problema está en cuando se plantea que las expulsiones son la principal respuesta que tiene que tener el Estado frente a los desafíos de irregularidad migratoria. Porque eso, primero, no tiene asidero en las posibilidades reales de respuesta que tiene el Estado. Y segundo, porque simplifica el tema invisibilizando un montón de aristas que tienen que ver con cuáles son las causas de la migración irregular, cómo se responde a la migración irregular, cómo se promueve la regularidad migratoria. Ahora, algo muy importante es la cantidad de expulsiones que puede realizar el Estado en un año, por ejemplo. En general, durante los últimos años siempre han rondado entre las 1.000 y las 2.000 expulsiones. Este año nos estamos acercando a las 1.000, pero tenemos 190.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados en los últimos años. Entonces, no podemos pretender que la respuesta principal del Estado sea las expulsiones. Y por lo mismo, las expulsiones debiesen estar priorizadas en quienes suponen una amenaza a la seguridad del país. Y no, por ejemplo, a quien, si bien puede haber ingresado por un paso no habilitado, hoy día tiene familia en Chile o o presenta arraigo económico porque está desarrollando actividad económica en Chile. Y la discusión debiese estar dónde ponemos las fuerzas y las capacidades reales que tiene el Estado, tanto para realizar expulsiones, ojalá vinculado a temas de seguridad, pero también para poder integrar a la gran mayoría de migrantes que hoy día están trabajando en Chile y que buscan aportar. ¿Qué pasó tú tienes información, Juan Pablo, qué pasó con ese avión que tenía en noviembre, que eran, ¿te acuerdas?, 60 venezolanos que iban a ser expulsados a Venezuela, pero que Venezuela no dio en ese minuto la autorización para que pudiera el avión aterrizar en suelo venezolano? ¿Qué pasó algo con eso? ¿Qué ocurrió? ¿Tienes idea? Sí, bueno, lo que hubo distintas informaciones, pero al final la que dio el director de Servicio de Migraciones es que había un trámite administrativo que tenía que llegar a una autorización a Chile que no llegó a tiempo y que por eso no pudo salir el avión. Ahora, en temas de expulsiones hacia Venezuela se requiere una coordinación diplomática que, por lo que se ha visto no solamente ahora, sino que en años anteriores, no es fácil. Entiendo que esta semana salió un charter a Venezuela con personas expulsadas que eran expulsiones administrativas y judiciales. Al parecer eso está funcionando mejor. Pero en general la mayoría de las expulsiones, por ejemplo, del primer semestre son personas venezolanas. La mayoría expulsiones judiciales, pero de que se han realizado expulsiones a Venezuela se han realizado, independiente de que eso requiere una logística y una coordinación entre países que es delicada y es compleja. Juan Pablo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William, decía que hay venezolanos en Chile, decía que a veces caminando por una plaza les entran, estoy poniendo textual, les entran a palo, los persiguen. Dijo que había una xenofobia anti-venezolana brutal. ¿Cómo lees tú estas declaraciones? A ver, yo creo que es importante siempre distinguir que la gran mayoría de las personas migrantes no son delincuentes. En general, la proporción de delincuentes chilenos y extranjeros es muy similar en Chile. Pero también hay que reconocer que en Chile nos hemos visto expuestos a crímenes y delitos que antes no estábamos acostumbrados a ver, que hay una crisis de seguridad, que han entrado bandas extranjeras criminales a Chile.
y que la gente reaccione frente a eso, aunque sea con percepciones que a veces uno ve que distan de lo que muestra la evidencia y las cifras, es algo que hay que no hay, yo no creo que sea la mejor respuesta a atacar diciendo que son personas xenofóbicas, sino que tenemos que ver cómo implementamos políticas de seguridad, de integración y de convivencia que permitan que esa gran mayoría de personas migrantes que hoy día están en Chile trabajando y aportando, por un lado puedan ser visibilizadas como una gran mayoría, pero que también nos podamos hacer cargo de los problemas que quizás afectan a un número de personas que no es tan alto, pero que la afectan de manera importante. O sea, una persona que sufre una situación de delincuencia, sea perpetrada por un extranjero o por un chileno, es una cuestión muy grave. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso en vez de negar que hay una realidad que puede ser de magnitudes exacerbadas a veces por las percepciones, pero que hay una realidad igual y hay que hacerse cargo. Tomando en cuenta que el tema migración es uno de los temas más importantes para la ciudadanía, ¿no es cierto? Y que ha sido utilizado también por las campañas, todas las campañas, digamos, electorales han tenido, de alguna manera, ¿no es cierto?, ciertos sectores ponen ahí el énfasis en el tema migratorio. ¿Cuánto dirías tú, digamos, y qué rol crees tú que juega este tema en las políticas públicas, pero sobre todo considerando que este es un fenómeno mundial que escapa, por supuesto, a nuestras fronteras? En Europa, por ejemplo, el tema migratorio ha logrado que fuerzas que antes estaban más marginadas, ¿no es cierto?, como la ultraderecha, hayan llegado al gobierno, digamos, hayan logrado hacer gobierno tomando estas banderas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el mundo de hoy frente a un tema tan complejo y tan difícil de resolver? Porque tú puedes decir, ok, los expulso a todos, pero la migración no va a parar por aquello, y lo vemos en el caso de Estados Unidos, cómo siguen, ¿no es cierto?, pujando a pesar de todos los riesgos, ¿no es cierto?, los latinos que quieran entrar al país, huyendo de sus propios países donde pasan hambre o donde hay situaciones gravísimas en materia de seguridad, etcétera. Lo propio respecto de conflictos que hay en el hemisferio norte por el lado europeo, etcétera. ¿Cómo ves tú ese fenómeno y cómo se está manejando hoy día en el mundo? Sí, yo creo que el principal desafío, principalmente desde el mundo político respecto de la migración, es tomarse la discusión en serio. O sea, no, por un lado, no instrumentalizarla políticamente, no simplificar el debate con medidas populistas, y por otro lado, también saber reconocer cuáles son los desafíos que implica la migración y que a veces puede tener externalidades que son negativas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esas consecuencias que son complejas para la población local respecto de la migración? Pero algo que es preocupante, pero que a la vez muestra que hay muchas oportunidades de mejorar la forma en que respondemos a la migración, es que en general la experiencia que tienen las personas con migrantes no suele ser negativa. En general son experiencias positivas, y eso lo podemos ver en encuestas incluso en Chile. Pero la percepción general respecto a la migración es más negativa. O sea, en general la gente cree que hay un exceso de personas migrantes, que la migración es un problema muy grande para el país, etcétera, y que que el país no tiene más capacidad de recibir migrantes, pero la experiencia personal es positiva y en general no han tenido experiencias negativas con migrantes. Entonces, hay un factor muy importante que tiene que ver con cuál es el discurso público, cuáles son las discusiones que se ponen sobre la mesa respecto de qué hacer con la migración, también en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de cómo se tiene que responder al tema. Porque si un país, además de tomar medidas de seguridad, que son súper importantes, pone el foco en poder integrar de manera efectiva y aprovechar el potencial que tiene la migración, sobre todo para el desarrollo económico, puede haber una visión y una experiencia y beneficios concretos y objetivos basados en evidencia que se ha visto en distintos países, que pueden ser muy superiores a los que hoy día Chile está teniendo, que ya son significativos. Bien, pues Juan Pablo Ramacciotti, abogado, magíster en políticas públicas, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, Mirna, que estén muy bien. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad
funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso hacemos la recapitulación del año. Vamos a estar conversando con el analista político y experto electoral, director de Data Influye, Axel Callis. Ya regresamos.